Muy bien, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Esta será la segunda parte del tema judíos y gentiles en el propósito salvífico de Dios. Hoy terminamos el capítulo 9 y vamos a terminarlo con la enseñanza número 80. Harto recorrido llevamos. 80, esta es la enseñanza número 80. Bien, doy lectura entonces a Romanos capítulo 9, del versículo 30 al 33. Dice así: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Una de las cosas que debemos tener presente siempre es que cuando los judíos rechazaron a Dios, esto no tomó por sorpresa a Dios. Y ahí Dios comenzó a ver qué podía hacer con los gentiles. La incredulidad de Israel no sorprendió a Dios. A Dios no lo sorprende nada. Dios no es un Dios que está sentado en el trono y dice: uy, al Dios Hijo y Espíritu Santo. No hay una conversación entre ellos así. ¿Supieron lo que pasó? No tenía idea, le responde el Espíritu Santo. Uy, yo tampoco, responde el Hijo. No existe ese tipo de conversación en el Dios Trino, porque el Dios Trino es omnisciente. Por lo tanto, no hay nada que sorprenda a Dios. No es que Dios incluyó a los gentiles después reaccionando a la incredulidad de Israel. Todo esto, la incredulidad de Israel, la inclusión de los gentiles al plan salvífico de Dios, estaba ya determinado de antemano. Lo mismo que la cruz. La cruz no se determinó después del pecado de Adán en Génesis 3. La cruz se estableció antes que Dios dijera sea la luz. Por lo tanto, ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, la inclusión de los gentiles no fue una reacción tardía de Dios en su plan. Por otro lado, es verdad que Dios cumplirá sus promesas. Dios no ha fallado en lo que ha prometido. Pero ¿con quiénes va a cumplir aquello? Con los judíos que creyeron. Pero ahora lo que hace Pablo a continuación es enseñar cuál fue la razón del por qué los judíos no alcanzaron la salvación y, por otro lado, por qué los gentiles sí alcanzaron la salvación. Bueno, de manera breve y resumida, ¿qué ha enseñado hasta este momento el apóstol Pablo? La palabra de Dios no ha fracasado. La palabra de Dios no ha caído al suelo, no ha sido frustrada, a pesar de la incredulidad de Israel como nación. Porque Dios nunca prometió, hermanos, que cada judío sería salvo. El domingo pasado hablamos de una palabrita interesante: remanente. En virtud de aquello, Dios cumpliría su promesa.
porque la salvación nunca ha sido por ascendencia étnica, familiar o algo por el estilo. Y eso se aplica no solo a los judíos, sino también aquí, en la iglesia. El hecho que los padres sean creyentes no garantiza que los hijos serán creyentes. Rogamos al Señor por la salvación de nuestros hijos, ¿no? Pero no es automática. Bueno, Dios no ha fallado entonces en su palabra con el judío o Israel creyente. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Abraham físicamente tienen asegurada la salvación. Bueno, recuerdo, hermanos, brevemente que los gentiles son aquellas personas que no pertenecen al pueblo judío. Son las demás naciones fuera de Israel. Y Dios también ha decidido salvar de esa gente, paganos dentro de un mundo pecador. Y otro asunto que vamos a observar en estos versículos leídos, algo muy importante, hermanos, es, si bien es cierto, Dios es soberano en salvar a quien quiere. Sí, eso es una verdad. Pero la otra es, que lo vamos a ver hoy con más detalle, que Dios demanda a todo aquel que Él ha decidido salvar. Dios demanda, Dios requiere que ese pecador crea, porque si no cree, no es justificado, no es salvo. Dos verdades. Eso también lo vamos a ver en más detalle el día de hoy. De hecho, Pablo usa 10 veces aquí la palabra justicia y 13 veces la palabra creer o fe. Porque en el capítulo 10 el énfasis será la responsabilidad humana. Bueno, y por último, antes de entrar al versículo 30, en estos pasajes leídos nos va a quedar muy claro que solo hay dos tipos de personas en el mundo entero. ¿Cuáles son? Las que procuran alcanzar el cielo o la salvación por las obras, y las que entienden que el cielo, la salvación, se recibe por la fe en la justicia de Dios. Y no hay más clases de personas. Repito, vamos a ver en estos pasajes que solo hay dos clases de personas en el universo. Una clase es personas que piensan, personas que creen que pueden alcanzar el cielo por obras, por portarse bien, por creer que son buenas personas. Es decir, por una justicia propia. Pero hay otra clase de personas que entienden que solo pueden ser salvos, recibir la justicia de Dios por la fe. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Pablo expresa la conclusión a la que ha llegado en base a su razonamiento previo. Entonces, Pablo, ¿por qué hace esta interrogante? ¿Qué pues diremos? Bueno, ante el hecho, como lo vimos el domingo pasado, que los gentiles han sido incluidos en el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, ante el hecho de que todo Israel, de todo Israel, solo un remanente será salvo. Ante esa realidad, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos ante esa situación? Ante el hecho de que solo un remanente será salvo. ¿Qué pues diremos ante el hecho de que Dios también va a salvar gentiles? ¿A qué conclusión llegamos? Y Pablo continúa diciendo que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe.
que los gentiles, representados, como vimos el domingo pasado, en los versículos 25 y 26, que Pablo trataba de Oseas, pero Pablo aplicando esas verdades o principios a los gentiles. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, es decir, los que no son judíos, los paganos, las personas de otras naciones, no iban tras la justicia. Es interesante cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esta Biblia lo traduce así. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca la lograron. Que los gentiles que no iban tras la justicia. Alguien podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que los gentiles alcanzaron la justicia si no iban tras ella? Alguien podría interrogar y decir, ¿por qué la alcanzaron los gentiles si no estaban interesados en tener una relación con Dios? Y esto es muy curioso, hermanos, porque Pablo ya ha hablado de los gentiles. Retrocedamos por favor a Romanos 1 para que esto pueda tener un poco más de sentido. Es muy relevante lo que Pablo ha enseñado ya en Romanos 1, 18. ¿Por qué cito esta porción? Porque Pablo aquí se enfoca en los gentiles. Ya ha caracterizado a los gentiles con ciertas conductas, con ciertos pecados. Por ejemplo, él dijo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Eso identifica a los gentiles, impiedad e injusticia, que los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo comienza a describir aquí que Dios se les manifestó a través de la creación, pero ¿qué hicieron los gentiles? Rechazaron eso. Se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Qué hizo Dios? Los entrega judicialmente a sus pecados. Pero Pablo lo sigue describiendo en el versículo 28 en adelante. Y como ellos, es decir, los gentiles, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y aquí comienza una descripción mucho más específica y directa de los gentiles. Estaban atestados, llenos ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Aquí estabas tú y yo por si acaso. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A ver, pastor, ¿qué nos quiere decir con esto? Mejor dicho, no yo, sino Pablo. Pablo está diciendo en Romanos 9:30 que los gentiles no iban tras la justicia de Dios. Es evidente con estas características, ¿no? Detractores, malos, perversos, fornicarios, adúlteros, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces alcanzaron la justicia de Dios? ¿Cómo entonces fueron salvos si eran terribles pecadores? Si podemos nosotros concluir bajo una óptica humana, diríamos, imposible. ¿Cómo pudieron haber sido salvos si eran identificados por esos pecados?
pecados terribles, más encima Dios los entrega. Ellos no iban tras la justicia de Dios. Miren en Hechos 14, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 16. Pablo aquí es apedreado en Listra. Y aquí Lucas registra estas palabras, Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes o gentiles o paganos, personas representadas en Romanos 1:18 que acabo de leer, personas que no iban tras la justicia de Dios, no les interesaba Dios. ¿Qué hace Dios? Ha dejado, ha abandonado, los ha entregado a todas las gentes a andar en sus propios caminos, en sus propios caminos, en sus propios pecados, en su propia injusticia. Bueno, pero entonces, pastor, ¿por qué alcanzaron la justicia si ellos están en sus propias injusticias? De hecho, no lo busquen, solo por mencionar, lo hemos leído y ha sido enseñado esto. En Efesios 2, del 1 al 3, ¿cómo se le llama a esta clase de personas? Muertos. Muertos en sus pecados y delitos, hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pablo dice que eran en el tiempo pasado por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vuelvo a hacer la pregunta anterior. ¿Por qué los gentiles alcanzaron la justicia si no iban tras ella? ¿Por qué la alcanzaron si no estaban interesados en tener una relación con Dios? Versículo 30b, Romanos 9. Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es una respuesta tan simple de dos letras: fe. Es decir, todos estos terribles pecadores, con una vida de pecado día y noche, un día se encuentran con alguien, les predica el Evangelio y en un segundo justificados. Por fe. Porque creyeron el mensaje del Evangelio. Y esa fe está conectada espiritualmente al decreto eterno de salvación, que Dios había ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Parece sencillo, ¿no? Pero eso es. Han alcanzado la justicia que es por fe, es decir, porque creyeron. A pesar de todos sus pecados diarios y por años. Estos gentiles no tenían las bendiciones que Israel tuvo. Recuerda, lo vimos al principio del capítulo 9. Israel tuvo los pactos, la gloria, la adopción, de los cuales el mismo Cristo vino de los judíos. Todas esas bendiciones, todas esas ventajas tenían los judíos, pero los gentiles no. Pero creyeron en el Dios de los judíos y por tanto alcanzaron la justicia de Dios, justificados. Pero no olvidemos que no todos los gentiles tampoco van a creer.
Los gentiles no andaban buscando la justicia de Dios, pero la alcanzaron, porque muchos de ellos atendieron y creyeron el mensaje del Evangelio. O en el Antiguo Testamento creyeron a lo que Dios dijo. Abraham, de Ur de los Caldeos, creyó lo que Dios le dijo, por tanto justificado Abraham. Ahora no olvidemos Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y del que cree, podríamos agregar. Todo esto fue por la fe. ¿Y cuál es el mensaje de todo el libro de Romanos, principalmente los primeros capítulos? Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El pasaje que leyó el hermano Juan Carlos, 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, por la fe, por la fe, una y otra vez por la fe, el medio a través del cual Dios lleva a cabo la salvación. Esa justicia de Dios, esa perfección de Dios, esa rectitud de Dios imputada al que cree. Por tanto se declara justo, no porque lo sea, porque es una declaración que viene del cielo. Seguimos siendo pecadores, lamentablemente, pero se nos acredita una justicia que no es la propia, es de otro, Cristo. Y a eso es lo que se está refiriendo Pablo con la justicia de Dios, regalada como dádiva, imputada, pasada a la cuenta de aquel que cree. Los gentiles no iban tras eso. No les interesaba tener una relación con Dios, pero la alcanzaron por la fe. Entonces una y otra vez Pablo subraya la verdad de que la justicia de Dios es por fe y es de la cual los gentiles se han apropiado también, enfatizando con todo esto la responsabilidad humana en la salvación. Más adelante mencionaré algo más respecto de la responsabilidad humana. Por tanto, si unimos esta verdad con la enseñanza del domingo pasado, los gentiles que no eran amados por Dios, ahora son amados por Dios. Los gentiles que no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. No todos, sino los que creen. Cuando oyeron el Evangelio, por la gracia de Dios, lo reciben, lo creen, lo aceptan, abrazan la justicia de Dios. Era la justicia de Dios apropiada por esa fe que Dios les dio, porque no olvidemos que la fe es un don de Dios. Todo está en las manos de Dios. Todo lo que involucra la salvación es de Dios. Era una justicia comprada por la sangre redentora de Cristo y ahora imputada, y ahora acreditada, y ahora pasada la cuenta de aquel gentil que creía. A continuación, el contraste con Israel, la antítesis, porque Pablo está hablando de los gentiles, pero ahora hace este contraste con los judíos, versículo 31. Por eso utiliza esa palabrita más Israel. ¿Qué pasó con Israel? Que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, los gentiles no iban, la alcanzan. Los judíos sí iban, no la alcanzan.
Hay algo curioso, ¿no? Los gentiles no se esforzaban, no les interesaba, no tenían una relación con Dios, no tenían considerado ni en su pensamiento ni en su práctica de vida al Dios de Israel, pero lo alcanzaron. Israel se esforzaba, tenía la ley, los pactos, las promesas, vino Cristo, Cristo caminó con dentro del pueblo de Israel y ellos no lo alcanzaron. Bueno, mas Israel, que iba tras una ley de justicia. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice una ley de justicia? Romanos 10:5 nos ayuda a interpretar eso. ¿Qué dice Romanos 10:5? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre ¿qué dice ahora? ¿Qué verbo se utiliza? Haga. El hombre que haga estas cosas, el énfasis es en el hacer, que dice, vivirá por ellas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice en el versículo 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó? Bueno, esta ley de justicia se refiere al hecho de hacer, de poner un énfasis en las obras. Es un énfasis en la superficialidad de la ley, es un énfasis en lo externo de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Israel tomó un camino, o los judíos tomaron un camino equivocado para ser acepto delante de Dios, para ser agradable delante de Dios. ¿Cuál fue ese camino erróneo? ¿Cuál fue ese camino equivocado? Obras, puras obras, hacer, externo, superficialidad. Sus corazones nunca fueron cambiados. Por esto Cristo les dijo, ustedes con sus labios, exterior, superficialidad, pero su corazón, ¿qué pasaba? Está lejos de mí. El camino de su propia justicia. Israel se equivocó porque abrazó el propio camino de las obras y rechazaron el mensaje de la gracia de Dios a través de Jesucristo y su santo evangelio. Se concentraron en una conducta externa, en una conducta superficial. Estaban mortalmente equivocados. Pero recordemos lo siguiente, Pablo no critica el hecho de guardar la ley. La ley hay que guardarla. Hay que obedecer la ley de Dios, indudablemente, pero no como medio para alcanzar la justicia de Dios, sino como una expresión genuina de fe. No de una manera legalista, no de una manera superficial. Querido hermano y hermana, o visitas que nos acompañan, una vez conversé con una persona, no me acuerdo si fue en uno de los viajes en México. El catolicismo es muy potente y creo que fue allí. Una persona religiosa por muchos años, creo que eran 50 años, yendo a misas, cultos, caminando para pagar mandas, haciendo sacrificios, tratando de portarse bien en sus fuerzas, encendiendo velitas, hablando con los santos, rezando a los santos, celebrando liturgia de calendarios religiosos, y comienza a darme una lista de cosas
que por más de 50 años estaba practicando. Llegó un momento de la conversación donde el enfoque fue Cristo y su obra redentora. Me vi en la obligación de decirle al final, todo eso no sirve para nada. Así unos ojos, rojo, enojado. ¿Quién eres tú para venirme a decir que todo lo que he hecho es en vano? Porque tu énfasis es la justicia por las obras de la ley. Imagina a otra persona que moralmente se cree buena y trata en sus esfuerzos propios, personales, de ir al cielo. Y que nunca ha tenido en consideración a Cristo y su sacrificio. Y vivió toda su vida, entre comillas, una vida moral aceptable. Muere, le espera una condenación eterna, porque nunca creyó en Cristo y su santo evangelio. Todo su énfasis fue la justicia por las obras de la ley. Los judíos fueron tras la ley y no fueron al Señor de la ley, al Dios de la ley. La ley, dice Pablo a los Gálatas, es un ayo que guía ¿a quién? A Cristo. Pablo en el siguiente verso es mucho más explícito del por qué Israel no alcanzó la justicia de Dios. Versículo 32, Romanos 9. ¿Por qué? Bueno, ese por qué hay que unirlo al hecho de que Israel no alcanzó la justicia de Dios. ¿Por qué dice Pablo? Él contesta, porque iban tras ella no por fe. Esa es una gran respuesta de Pablo. No la alcanzó Israel sencillamente porque no iba tras ella por fe. ¿Qué sigue diciendo? Sino, ¿cómo? Esa expresión es interesante. ¿Cómo? Por obras de la ley. ¿Cómo por obras? Como si fuera por obras. ¿Y es por obras? No. Como si fuera el camino para ser salvos y no lo es. Esa es la respuesta clarísima del apóstol Pablo del por qué Israel, teniéndolo todo, no alcanzó la justicia de Dios. Porque su único énfasis fue obras, cosas exteriores, cosas superficiales, su propia justicia. Israel cayó o fracasó porque quería obtener la justicia por las obras de la ley. Algo que nunca pudo lograr y es algo que nunca podría lograr. No solo los judíos. ¿Qué ser humano puede cumplir la ley de Dios de manera perfecta siempre? Nadie. Absolutamente nadie. Por eso es que todos los seres humanos han violado y han ofendido a Dios, porque Dios es el único Dios que puede establecer una moral universal, objetiva para todo el ser humano. Por tanto, todo aquel que contradiga la moralidad bíblica, espiritual de Dios, por tanto ha ofendido a Dios y en consecuencia merece el castigo de Dios, porque Él es un Dios santo, justo, recto. Por eso es que la persona tiene que ampararse, tiene que refugiarse en otra cosa, no en el cumplimiento de las obras de la ley, porque va a fracasar.
Y al hacer esto Israel despreció. Al hacer esto los judíos menospreciaron, fueron indiferentes al Señor, a la cruz, a la única obra perfecta y suficiente para salvar al hombre pecador. Imagina esta escena, hermanos, Cristo caminando entre los judíos. Nosotros podríamos concluir, si el Señor estuvo ahí mismo con ellos, todos pudieron haber creído en Él. Todos los que lo vieron hacer milagros extraordinarios, donde no quedaba duda que ningún hombre común y corriente podía hacer eso. De hecho, Nicodemo en Juan capítulo 3 lo reconoció. Nadie puede hacer las señales que tú haces, Señor. Pero así es la incredulidad, así es la rebeldía humana, así es el pecado humano. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 2. Este pasaje que voy a leer a continuación es un pasaje tan potente, tan fuerte, que golpea muy, muy fuertemente el orgullo, la prepotencia de la religiosidad. ¿Qué dice Gálatas 2:21? No desecho la gracia de Dios. Y atentos por favor con esta verdad que Pablo enseña aquí. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿cuál es la conclusión? Por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí a las iglesias de Galacia? Si vamos a alcanzar la justicia de Dios a través del buen comportamiento, entre comillas, de las obras de la ley, entonces lo que Cristo hizo en la cruz no sirve para nada. Si vamos a comenzar a ganarnos el cielo portándonos bien, entonces, ¿cuál fue el propósito? Entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo haya sido masacrado, que Cristo haya tomado mi lugar, que Cristo haya sido torturado, que Cristo haya sido atravesado por una espada, que Dios haya derramado su ira sobre su Hijo? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Ningún sentido. Y Pablo aquí es muy, muy claro. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué vino el Señor a morir? Sálvense entonces los que puedan portarse bien. El problema va a ser que nadie se puede portar bien y por tanto el cielo estaría vacío. No habría ningún habitante en el cielo. Por eso es que el medio para ser salvos es por la justicia de Dios, por la fe. ¿La fe en qué? ¿O la fe en quién? En una persona y en su obra redentora. El ser humano siempre quiere ser colaborador de la salvación. Pero el verdadero evangelio aplasta, pisotea, quebranta y tira por el suelo el orgullo religioso. Vuelvo a citar el ejemplo anterior. Imagínate a la señora o al caballero. Por 50 años he gastado más de millones de pesos en velas, hablando con los santos, y usted me viene a decir que no sirve para nada. No sirve para nada. He llevado por 20, 50 años una imagen de mármol que tiene ojos pero no ve, tiene orejas pero no oye, tiene boca pero no habla. Y usted me viene a decir que no sirve para nada el llevar esa imagen a la catedral, a la capilla o lo que sea. No sirve para nada
Eso es lo que la Biblia dice. Porque si vamos a recibir la salvación será por gracia mediante la fe, no por las obras de la ley. El mismo Pablo que escribe a los romanos y que leímos recién también en Gálatas, es el que también escribe a los filipenses y les escribe respecto de su propia experiencia con su propia justicia y la de Dios. Por favor, leámoslo una vez más. Filipenses 3. El apóstol Pablo en un momento de su vida entendió lo que voy a compartir ahora. Solo voy a poner el énfasis en una sola palabrita, que es lo que marca la diferencia de todo lo que vamos a leer. Hemos leído este pasaje una y otra vez, pero como el apóstol Pablo no tenía problema en recordar la verdad, yo tampoco tengo que tener problema en recordar verdades. Filipenses 3 del 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y por qué Pablo dice esto? Que él podía confiar más en la carne que cualquier otro, por lo que va a decir a continuación. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto, y atención ahora, y en cuanto a la justicia que es en la ley, justicia que es en la ley, justicia de la cual los judíos no la pudieron alcanzar, este hombre está diciendo que en esa justicia que es en la ley, él, Pablo, era irreprensible. Sí, pero en este momento no era salvo. ¿Y de qué le servía entonces? Repito, Pablo está diciendo que en cuanto a la justicia de la ley, él era irreprensible, nadie le podía decir nada. Sí, pero en ese momento, al que Pablo aquí nos está llevando a un tiempo histórico de su vida, no era salvo. Pero era irreprensible en cuanto a la ley. Curioso, ¿no? Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo lo anterior las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para obtener a Cristo. ¿Por qué? Porque para obtener o ganar a Cristo tengo que despreciar todo lo anterior. Sigamos, 9. Y ser hallado en Él. Y aquí está lo que quiero enfatizar con más fuerza. No teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia. ¿Qué hicieron los judíos en general? Ellos abrazaban su propia justicia. Por eso no creían en Dios, porque se enfocaban en su propia justicia, tal cual como lo hizo Pablo. Una justicia que potencia la carne humana. Por eso Pablo se podía gloriar en la carne más que cualquier otro, porque él era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Su énfasis era su propia justicia. No teniendo mi propia justicia, dice él, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. Por eso leímos también en Romanos 3, ¿dónde pues está la jactancia? Tú te imaginas, permíteme esta ilustración, hermano, tú te imaginas, si aquí ya eres prepotente y orgulloso, imagínate entrando al cielo si fuera por las obras. Qué terrible sería el cielo. Qué terrible sería. No podríamos estar juntos. Claro, porque aparecería uno que hizo más obras que otro. Y habría una élite en el cielo.
Habría un clan, un grupo de especiales en el cielo, los que hicieron más obras que otros. Estos apenas oraban una vez al mes. No, estos por allá. ¿Te imaginas eso fuera así? Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿hay creyentes vanagloriosos? Sí, desgraciadamente, yo soy uno de ellos. ¿Orgullosos? Sí, también. ¿Prepotentes? Sí, también. Y tú también, no me pongas cara de humilde. Y vaya Dios que vamos descubriendo en la medida que pasa el tiempo cómo lo somos. Hermanos, la salvación, la justicia de Dios es por fe. A Dios no le importa lo que hagas en tu vida en términos de obras. Para recibir el cielo me refiero. Algo que ilustra esto, Lucas 18, con un ejemplo real, aparte del de Pablo, Lucas 18. Lucas 18. El fariseo y el publicano. Lucas 18, 9. Y aquí el Señor les va a contar esta parábola a estos judíos que tenían una característica muy especial. ¿Dónde aparece esa característica? En el verso 9, Lucas 18. A unos, ¿qué dice a continuación? Que confiaban en sí mismos como justos, a esos, y menospreciaban a los otros. Dijo el Señor también esta parábola. ¿A quién le va a decir esta parábola el Señor? A los que se creían justos en sí mismos, los que funcionaban haciendo obras de la ley, los que consideraban la superficialidad de la ley, no el espíritu de la ley, los que ponían su énfasis en las obras de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. A esos Cristo les dice algo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, igual que Pablo, y el otro publicano, un cobrador de impuestos, como Mateo. El fariseo puesto en pie. Y noten, hermanos, aquí está la expresión del fariseo, para que nos demos cuenta la talla de este hombre. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí tenemos a este hombre que, judío, tenía todo para ganarse el cielo por las obras, y este hombre está diciendo: mira, Dios, tienes que escucharme atentamente porque estoy yo orándote, ¿ah? Si hay otro por ahí orándote, aquí la atención soy yo. Es alguien que confía en sí mismo. Yo hago esto, ayuno, no soy como otros. ¿De estos hay también en las iglesias? Claro, indudablemente, que se creen mejores que otros y que apuntan los pecados de otros. Y si Dios nos permitiera ver sus vidas privadas o lo que ha pasado en su vida pasada, en sus pecados, ¿qué pasaría? Lamentablemente hay de estos también en las iglesias. Pero aquí es otro el contexto, obras de la ley. Y este hombre, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Obras de la ley, justicia por la ley, etc. Mas el publicano, estando lejos, primer dato curioso, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado, antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Créeme, querido hermano, esto te lo puedo asegurar. Si hubiese habido una tercera persona observando esta escena, sin haberles preguntado nada, y llegas tú y le dices, a ver, dime, ¿quién de estos dos tú crees que se va a ganar el cielo? ¿El publicano o el fariseo? Lo mira rápidamente, no, este de acá ayuna 2 veces, no es como los otros, no, pues el fariseo, cielo seguro. Y Cristo le dice, no, ese no va al cielo, el otro va, el pecador, el publicano. ¿Y por qué razón? Simple y sencillamente, porque el publicano cree en mí. ¿Porque somos justificados por las obras de la ley? No, sino por fe. Regresamos a Romanos 9. Israel no iban tras ella por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tropezaron. ¿Quiénes tropezaron? Estos judíos, al tratar de alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. En eso aparece Cristo y su obra redentora, que es la que se transforma en tropezadero para los judíos. ¿Por qué razón? Ya lo voy a explicar brevemente. Las citas que el apóstol Pablo aquí cita, cuando dice como está escrito, es el profeta Isaías. En Isaías 8:13 e Isaías 28, lo voy a leer rápidamente. En Isaías 8, en primer lugar, versículo 13 y 14, dice así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Jehová de los ejércitos, atención con eso, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él, ese pronombre personal él, se refiere a Jehová de los ejércitos del verso 13. Será por santuario, pero, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar. Esto es lo que toma Pablo y lo introduce en Romanos 9. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y que dice Isaías 28:16 lo siguiente: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Qué está diciendo Isaías aquí? Y que Pablo toma y lo introduce en Romanos, lo siguiente: que los que confían, que los que se apoyan, los que creen en Jehová de los ejércitos, que después vendría en carne en la persona de Cristo, ellos estarán seguros, refugiados. Dios será como un santuario para ellos. Pero los que no creen, los que no se apoyan, los que no confían, entonces recibirán el juicio de Dios en toda su ira. Por eso Pablo dice: el que creyere no será avergonzado, pero el que no cree, Cristo será piedra de tropiezo y por tanto serán merecedores del juicio de Dios. El apóstol Pedro hace lo mismo y lo toma y lo enseña también. Él dice en 1 Pedro 2, del 6 en adelante: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo mismo que dice Pablo en Romanos 9. Para vosotros pues, es decir, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Con Cristo no hay términos medios.
O Cristo se transforma en tropezadero para la gente, o Cristo se transforma en el refugio para la gente. Pero no podemos estar con Cristo, no podemos ser neutrales con Cristo. O estamos con Él o estamos en contra de Él, como dice Mateo 12. O estamos con Él recogiendo o desparramamos, como dice Mateo 12. Un escritor o comentarista de apellido Mounce dijo lo siguiente, cito: lo que fue verdad en el día de Pablo sigue siendo verdad en nuestros días. Los pecadores todavía rechazan la justicia de Dios porque no se la pueden ganar. Es absolutamente gratuita. Tropiezan en el ofrecimiento de la justicia de Dios por la fe y tropiezan en ese ofrecimiento porque los priva de que contribuyan en algo a su propia salvación. Es orgullo, es soberbia lo que derriba a la gente, demasiado orgullosos para aceptar que Dios está dispuesto a perdonarlos y por esto tropiezan a una eternidad de tormento con su pecaminosidad obstinada, intacta. Fin de la cita. Perdón. Charles Spurgeon dijo estas palabras, cito: ustedes no son las criaturas perfectas que algunos presumen ser. Ustedes están completamente extraviados, llenos de corrupción y suciedad. No pienses, oh hombre moral, que tú serás capaz de comparecer ante Dios solo con tu moralidad, pues no eres otra cosa que un cadáver embalsamado en legalidad, un esqueleto vestido elegantemente, pero al final putrefacto a los ojos de Dios. Fin de la cita. En este sentido, Cristo es piedra de tropiezo para ellos, porque tienen que abandonar su propia justicia de las obras y abrazar a Cristo y su justicia, la de Él. Por eso al final Pablo dice, el que no creyere no será avergonzado. No se va a exponer al juicio final, pero el que creyere, porque es por fe, por gracia, mediante la fe. Hermanos, este verbo creer es lo que Pablo comienza a enfatizar en toda esta porción bíblica. Pero esto es muy importante. ¿Qué enfatizó en los primeros versículos del capítulo 9? Que Dios escoge a uno, ¿verdad? Soberanamente, de manera incondicional. Primero escogió a Abraham, después a Isaac, Jacob, en vez de Esaú. Él es el que escoge, Él es el que determina a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero también es verdad que el hombre se le demanda creer. ¿No es así? Son dos verdades, hermanos. Son dos verdades. Por un lado, la soberanía de Dios en la elección y por otro lado, la responsabilidad humana. Eso es lo que tenemos que enseñar. Una vez le preguntaron también a este hombre, Charles Spurgeon, cómo podían reconciliarse las doctrinas de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él respondió, los amigos no necesitan reconciliarse. Fin de la cita. Porque son verdades que se complementan, no que se contradicen, son armónicas y tenemos que aceptarlas como tal. De hecho, ni Spurgeon, ni Pablo, ni ningún escritor bíblico trata de reconciliar estas verdades, sino que las enseñan. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Creerlas, aceptarlas. Miren, una ilustración pequeña. Si yo aquí les muestro esta moneda y alguien viene y me dice, pastor, esa moneda tiene un número 500.
Se la muestro a los de acá, la doy vuelta y ustedes me dicen, no, tiene una imagen de un cardenal. Viene otro y me dice, bueno, pastor, pongámonos de acuerdo. ¿Tiene el número 500 o tiene la imagen de un cardenal? ¿Qué tendría que responderle yo? Las dos son verdades. El problema es que no podemos enfatizar solo una toda la vida, porque la moneda tiene dos imágenes, el 500 y la imagen de un cardenal. Lo mismo pasa con la soberanía de Dios. No podemos, o sea, no es que no podamos, no es correcto hablar solo de la soberanía de Dios en la salvación y dejar la fe, no demandar la fe del pecador que tiene que creer para recibir la salvación o ser justificado. Son dos verdades que tenemos que aceptar, creer y predicar con convicción, porque eso es lo que la Biblia enseña. Querida persona, que hoy día nos acompañas en esta mañana y que todavía no has creído en el Señor. De hecho, hay visitas hoy día aquí, en esta mañana. Quiero decirte que hay dos solamente. Permíteme usar la palabra religión. Es para que me entiendas al final la idea. Quiero decirte que solo hay dos religiones en el mundo. Número uno, una religión involucra todos los sistemas de pensamiento religiosos, liturgias, cultos que enfatizan las obras. Todas las religiones, sin excepción, que están dentro de un título como clasificación de religión, te enseñan que debes hacer. Todas son representadas por esa posición. ¿Cuál es la otra? El verdadero cristianismo, la verdadera religión. ¿Qué te enseña el verdadero cristianismo? ¿Qué te enseña la verdadera religión? A diferencia de todas las demás en el mundo entero, lo siguiente. Estas de acá te enseñan que debes hacer para alcanzar el cielo. El cristianismo y el evangelio te dice, hecho está. ¿Notas la diferencia? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, no es que es lo que tengas que hacer, es lo que tienes que creer. Porque la justicia de Dios se alcanza no por las obras de la ley, sino por fe. Y eso es lo que Dios te demanda a ti. ¿En qué lugar entonces vas a estar? Si te encuentras en estas religiones, donde todas básicamente enseñan lo mismo, matices diferentes las tienen, por supuesto que sí, pero el objetivo final es el mismo, la condenación eterna. ¿Por qué? Porque solo hay una sola salvación, hay un solo Salvador, hay un solo nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo hay un mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo hombre. Solo hay uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay uno que dijo, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Solo hay uno que dijo, yo soy la luz del mundo. Solo hay uno que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Solo hay uno que dijo eso. Solo hay uno que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Esa es la verdadera religión, ese es el verdadero cristianismo, ese es el verdadero evangelio. Si tú te encuentras en esta otra clasificación, quiero decírtelo, que si hoy día tú mueres, te espera una condenación eterna, Dios te va a juzgar. Por eso ahora Él te dice, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y de ahí en adelante, todas las obras que comiences a hacer solamente van a describir, solamente van a demostrar que ya has recibido la salvación. Porque las obras de un verdadero creyente no son el medio, sino la demostración que la salvación ya ha sido recibida. Y eso es lo que el Señor hoy día te manda. Hechos 17:30.
que te arrepientas, que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oramos al Señor. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú eres bueno y a través de la expresión de tu voluntad en tu palabra, tú nos dices lo que debemos creer, lo que debemos aceptar, lo que debemos abrazar. Te damos gracias porque dentro del propósito salvífico estaban no solo los judíos, sino también los gentiles, aquellos que no eran judíos, descendientes de Abraham, de los cuales nosotros también, por gracia, estábamos involucrados. Te agradecemos por habernos salvado, te agradecemos por habernos perdonado. Te agradecemos, Señor, porque estábamos dentro de esa determinación soberana desde antes de la fundación del mundo. Y te agradecemos porque nos has dado también la capacidad de creer y de arrepentirnos de nuestros pecados. Te damos gracias. Y seguimos orando por la salvación, tanto de judíos como de gentiles, para que en algún momento vengan al conocimiento de la verdad. Y oramos, Señor, en este momento también por más de alguna persona que en esta mañana está aquí con nosotros y que ha escuchado toda esta exposición y que tu Espíritu Santo pueda estar redarguyendo su interior, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Y que en tu bondad soberana hoy venga a salvación. Cree en el Señor, arrepiéntete de tus pecados y Él te salvará y perdonará todos tus pecados para siempre. Y ayúdanos, Señor, a continuar caminando la vida cristiana en santificación del Espíritu, porque la santificación es algo que será la consecuencia de la justificación. Y permítenos, Señor, en la glorificación también, que se cumpla tal cual como tú lo has prometido, de lo cual no tenemos ninguna duda, que el que promete y el que da su palabra nunca dejará de cumplirla. Gracias, Señor, por esta gloriosa salvación y gracias por tu bondad salvífica para cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.